Vamos a seguir con un tercer punto en el tema de hoy. Otra de las cosas que distingue, otra característica que distingue a un hombre que refleja la gloria de Dios y que le permite poner a salvo a su familia y ponerse a salvo él en un mundo lleno de maldad, y es la fe. La fe. Y vamos a tener que irnos a Hebreos capítulo 11, donde vuelve a mencionarse a Noé. Allí dice la Biblia, en el capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe cambió muchas cosas. Y cuando hablamos al principio de la obediencia, dijimos que esa obediencia estaba basada también en que Él lo creó. Si tú no crees en Dios, no puedes obedecerle, porque no obedecerías a alguien en quien no crees, porque pensarías que es mentira, que no es verdad lo que está diciendo. Pero la convicción de Noé era que Dios es veraz, y si Dios le dijo, vendrá un diluvio, vendrá. Él tenía que creer por fe en eso. No era algo que estaba a la vista de él. No, a lo mejor miró al cielo y dijo, aquí no hay una nube por todo esto. Y no ha llovido así, de esa manera aquí. Pero era un asunto de fe. Ahora, ¿qué es la fe? Y dice el diccionario bíblico ilustrado que la fe es la gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. Hay un debate grande en la cuestión de la fe salvadora, si es don de Dios o ejercicio del hombre. Miren, desde un punto de vista, todo es don de Dios. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo ha querido dar. Eso está claro. Hay dos preguntas claves siempre en teología. ¿Qué sabemos de Dios? Lo que Él ha querido revelar. ¿Qué tenemos de Dios? ¿Qué tenemos nosotros? Todo lo que Él ha querido darnos. Nada que nosotros, la vida, todo es un don de Dios. Todo es un regalo de Dios. Pero también hay en la Biblia el asunto de los dones espirituales y el don como algo súper especial. Y el don de la fe está en la Biblia. Y la fe como un don de Dios es algo claro. Pero también está la responsabilidad de la fe. Y eso es importante, y cuando usted analiza todos los dones se da cuenta que así mismo es. Por ejemplo, está el don de ser un evangelista. Hay personas que tienen ese don y son evangelistas. Pero la responsabilidad de evangelizar no es solamente para el que tiene el don, es para toda la iglesia. ¿Entendemos? Todos los creyentes tenemos que evangelizar. Y lo hacemos de diferentes maneras. Incluso puede ser que usted lo haga apoyando al evangelista, orando por él. El problema es que toda la iglesia tiene que estar involucrada en el asunto de evangelizar, pero que aceptamos que hay personas que tienen un don superior. Hay personas que tienen el don de servir, son servidores, viven para servir, su vida es servir a otros, pero eso no libra a los que no tienen ese don de ser servidores. Dios quiere que todos seamos servidores. Eso está claro, ustedes lo han aprendido en la iglesia. Y pasa lo mismo con la fe, que existan personas que tengan un don de fe, que les permite desarrollar la fe de una manera diferente, que son personas ideales para dedicarse a la oración, para la exhortación, porque creen que es posible y creen en el Dios que lo creó y creen perfectamente en el Dios fiel que nunca falla. Pero nosotros todos tenemos que tener fe. Eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que creamos en Él. Si no hay fe, hermano, todo es imposible. Si hay fe, todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Eso está claro en la palabra de Dios. Jesús lo dijo, porque no creen, porque el que cree, todo le es posible. Ahora, hagamos una distinción de la fe, porque hoy en el mundo nuestro se nos vende una fe que a veces cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros pudiéramos discutir acerca de esa fe que se nos vende. Y digo se nos vende en el sentido del mundo evangélico, no del mundo secular, en el mundo evangélico. Porque estamos llenos por todos los lugares de videos, de predicaciones, internet, de asedio acerca de un ejercicio de la fe que para mí, concepto, y creo que desde el punto de vista también de nuestras iglesias, no es el correcto.
Y es que la fe parece como una llave a los milagros de Dios, en la cual tu fe es más importante que la voluntad del Padre Celestial. Y tu fe le pasa por encima a su voluntad. O sea, a lo mejor Dios no quiere hacer algo, pero tú eres una gente con fe que pides y tu fe será la que más peso tenga en el asunto. Y las personas a veces dicen, oye, ten fe que Dios te va a curar eso, Dios te va a dar eso que tú quieres. Por fe yo declaro que lo voy a alcanzar y punto. No me importa si Dios está de acuerdo o no, yo lo voy a lograr porque tengo fe. Y cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que los conceptos de fe no nos llevan directamente a eso. A mí me gusta siempre decir que la fe bíblica, un ejemplo muy claro que nosotros tenemos es cuando Cedrac, Mesac y Abednego fueron amenazados por ser llevados al horno de fuego. El rey Nabucodonosor les dice, oye, cuando suene la trompeta, el salterio, el arpa, los instrumentos musicales que ellos decidieron que iban a sonar, ustedes van a adorar la estatua. Porque si no adoran la estatua, yo los echaré en el horno de fuego. Y él añade algo, él dice, y a ver qué Dios los va a librar a ustedes del horno de fuego. La respuesta de ellos, para mí, es el ejemplo de lo que yo considero la fe bíblica. Ellos le dicen, sepas tú, oh rey, que el Dios nuestro tiene poder para librarnos del horno de fuego. O sea, hacemos una pausa. Yo creo totalmente, con toda certeza, que Dios sí tiene poder, porque Él dice, a ver que Dios los librará. El Dios mío tiene poder para librarme de ese horno de fuego y de ti nos librará. Ahora le dice, pero si no lo hace, aún así, nosotros no vamos a adorar tu estatua. La fe verdadera es esa. Yo creo que Dios tiene el poder para hacerlo. Creo que Dios me ama para lograrlo. Pero si no lo hace, aún así yo obedeceré a lo que Él me mandó a hacer. Porque por fe obedezco, no por obras, no por ver la obra de Dios es que tengo fe, sino que por la fe me lleva a la obediencia. Y ellos entendieron eso. O sea, yo creo en el poder de Dios. Yo estoy enfermo, yo estoy orando por un asunto y digo, Señor, yo creo que tienes el poder. Creo eso, tengo la fe total de que tú solo haces así. Solo di la palabra. ¿Cómo fue que le dijo Jesús al centurión a Jesús? Mi siervo está enfermo, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra, eso es fe. Jesús dijo, ese hombre tiene fe. Él cree que la palabra de Dios tiene poder. Creo que Él me ama y que me cuida, pero yo quisiera que Él me sanara esta enfermedad. Pero si no lo hace, aún así, yo no dejaré de creer y obedecer en Él, a Él. Me explico, ¿verdad? Porque, bueno, yo tengo fe, pero espérate, ¿y la voluntad de Dios dónde queda ahí? Recuerden que cuando Dios nos mandó a nosotros a pedir, nos dijo que cuando vayamos a pedir, tenemos que pedir en el nombre de su Hijo Jesucristo. Yo les confieso a ustedes, por ejemplo, que yo he fallado en eso. Hubo una ocasión en mi vida que yo tuve ese volver en sí, como el hijo pródigo. Porque el volver en sí no solamente se tiene cuando uno abandona a Dios, sino que a veces creyendo que está en Dios, está abandonando la verdad de Dios sin darse cuenta. Y yo era pastor en un lugar de Cuba y yo tenía que atender una obra a otra iglesia interinamente que me quedaba lejos. Yo vivía en un pueblo llamado Yaguajay, que es de Cuba, ¿saben? El centro del país. Y tenía que ir a Caibarien, que es otro pueblo que me quedaba a 37 kilómetros. Iba los domingos en la tarde, el culto en esta iglesia lo tenía por las mañanas y el otro por la noche en el otro lugar. Y mi esposa y yo salíamos en la tarde y no teníamos transporte privado, teníamos que ir en transporte público. Un domingo, cambio de provincia, porque es de una provincia a otra. En Cuba el transporte pésimo. No pasaba nada, ni las moscas pasaban por ahí. Y mi esposo y yo íbamos para ahí y orábamos. Y yo estuve orando mal por mucho tiempo. Hasta que Dios hizo yo no sé cómo un volver en sí así, ¿no? Yo oraba al Señor algo así como esto: Señor, provéenos un transporte. Señor, tú sabes que vamos a hacer tu obra, que vamos a aquel lugar porque te amamos, porque amamos a aquella iglesia. Aquella iglesia nos necesita. Allí no tienen quien predique, no tienen quien las atienda. Ayúdanos a llegar, Señor, porque nosotros estamos aquí para servirte. Nosotros queremos agradarte. Nosotros queremos
a hacer la obra que tú quieres que hagamos. Y vamos a ir allí a servirte, así que bendícenos. Y después yo decía, en el nombre de Jesús. Pero yo un día pensé, yo digo el nombre de Jesús por rutina, pero yo estoy orando en nombre de mis obras. Yo estoy orando en nombre de mi necesidad, no en nombre de Jesús. Yo estoy orando diciendo, Señor, yo voy porque tú me necesitas ahí. Señor, no me necesita nada, yo soy un fresco. Señor, yo estoy haciendo tu obra, así que como estoy haciendo tu obra, bendíceme. Señor, esa gente te necesita, así que bendíceme porque te necesitan. Yo estaba pidiendo en nombre de mi necesidad, de la necesidad de ellos, en nombre de mis buenas obras hacia Él. Pero la gran realidad es que nosotros no merecemos nada del Señor, hermanos. Siempre inútiles somos. Cuando pedimos en nombre de Jesús es porque Él cumple la expectativa de Dios. Yo no, para pedir. Porque Él tiene la conducta moral y de integridad para pararse delante de Dios y pedirle algo. Yo no. Yo no, porque Él es santo, totalmente perfecto. Yo no, y porque Él es el Hijo. Y el Hijo tiene autoridad para pedirle a un Padre. Pero cuando Él me dice, puedes pedir en nombre mío, dice, como si Él rogara por medio de nosotros. O sea, que cuando yo pido a Dios en nombre de Jesucristo, lo que estoy diciendo es, yo no vengo aquí a mi nombre, vengo en el nombre de tu Hijo. Pero yo solamente podría pedir entonces algo conforme a la voluntad del Hijo, porque si no el Padre me diría, no, mi Hijo a mí no me pediría eso. ¿Qué tú estás pidiendo ahí? Mi hijo no me pediría eso. Un padre sabe que el hijo le pediría. Yo llevo a usted ahora a nombre de su hijo y le digo, oye, dice tu hijo, tú dices, a mi hijo no le gusta el café. A mi hijo no le gusta el café. Yo no tomo café, le dije a los hermanos el otro día, ¿verdad? Ahí no tomo café. Por eso un día en Cuba hay gente vendiendo comida en las calles que hacen trampa para vendértela. Y un día llegó una persona y le dijo a mi esposa, mire, vi a su esposo por adelante y me dijo que llegara aquí para vender unos paquetes de café que él me dijo que le dijera a usted que se lo comprara. Y mi esposa le dijo, no, mi esposo no me mandó a comprar ese café. Óigame, sí, que yo lo vi y me dijo que iba a comprar café. Y dice, mi esposo no toma café. No, eso es mentira, y era mentira de verdad. Pero dice, ¿qué había allí? Me dijo que viniera. Así hacen allá. Es un tipo un día, mira, tu esposa me dijo que trajera un aromatizante. Mi esposa, cuando ella no está aquí. Bueno, pero cómpramelo. No, cuando ella venga que ella lo compre. Vendedor callejero, ¿no? Pero, ¿qué pido yo a nombre de un hijo tuyo a ti? A lo mejor tú dices, a mi hijo no le interesa este tema. Y yo te digo, oye, dice tu hijo que me dé esta cosa para él. Y tú dices, no, mi hijo no pediría eso. El padre sabe lo que pediría el hijo. Así que cuando vamos a pedir en nombre de Jesús es porque pedimos algo conforme a lo que él pediría, conforme a su voluntad. Porque el que ora conforme a la voluntad de Dios será escuchado. Entonces todo eso tiene que ver con fe, como les decía, tiene que ver con la fe. La fe que yo tengo es que yo pido en su nombre, porque Él es escuchado. La fe que yo tengo es que en mis obras, a nombre de mis obras yo no puedo pedir, aunque le ponga la coletilla después en nombre de Jesucristo, pero realmente a veces no pedí en nombre de Jesucristo, sino que le dije, Señor, ayúdame, tú sabes que te necesito, que tengo 20 problemas. Estoy pidiendo a nombre de mi necesidad. Señor, dame ese dinero, que tú sabes que yo voy a diezmar. Estoy comprando a Dios. Señor, si tú me provees esto, yo voy a dar una ofrenda. Señor, ¿verdad? Tú me estás comprando. ¿Tú te crees que estoy tratando a Dios como una mujer de la calle? Que por dinero logro cosas. Es increíble cómo sin darnos cuenta muchas veces cometemos esos errores. Ahora, cuando hablamos de la fe de Noé, es la fe obediente del creer. En creer en un acontecimiento catastrófico que venía y de que Dios le dijo, esta es la manera de salvarse. Y, por ejemplo, en el tiempo presente, oye, muchachones, ustedes jóvenes más que nada, aunque todos los que están aquí, el Señor dijo, oye, solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Pero pensamos que podemos buscar otra manera de llevar nuestras vidas sin Jesús, sin obedecer a Dios, sin ir por el camino que Él mostró. Nuestro propio camino, ¿verdad? Nuestro propio camino. En el libro El Progreso del Peregrino, que seguramente ustedes han oído hablar de él, léalo, tremendo, de Juan Bunyan. El peregrino pasa por la cruz de Cristo y le cambian sus ropas, le tumban una mochila que él traía llena de pecado y queda limpiecito. Bueno, y entonces de pronto entra por una puerta difícil, angosta, él entra a un camino estrecho y ese camino tenía un muro. Y cuando él va caminando por ese camino estrecho, de pronto hay un tipo que se brinca el muro y entra adentro y dice, ¿tú qué haces aquí?
Y él dice, no, yo voy a caminar en este camino. Pero tú no pasaste por allá, por la cruz. Dice, no, no hace falta, me brinqué por aquí. Y ese iba caminando al lado de él ahí, pero ese iba todavía con todo el pecado, con toda la maldad. No había pasado por la redención, por Cristo, por el limpiarse del pecado. Y dice, yo voy caminando también con Cristo, en el camino del Señor, en la obediencia al Señor, pero no ha pasado por Cristo. Y los jóvenes especialmente que se educan en la iglesia tienen que hacer un punto un día y decir, sí, yo estoy en la iglesia y yo ando en las cosas de Dios, pero ya yo pasé por Cristo, porque el momento ese de decir, y es como yo le digo a mis hijos, hay un momento en que ustedes tienen que decir también, yo acepté a Cristo como Salvador, pero ahora que soy un poco más grande voy a hacer como una renovación de votos con Dios. Una renovación de votos con Dios. No está de más, nunca. Hasta yo mismo las he tenido. Yo, Señor, yo te acepté, yo seguro que te acepté, pero si hubo un fallo en aquel momento, yo ahora te vuelvo a decir que creo en ti, que me arrepiento de mis pecados y que creo en Señor Jesús como mi Salvador. Para que por si acaso, como decía el grande de Job, que ofrecía por si acaso los hijos habían cometido algún pecado o alguna cosa, porque se me pudo ir un borrón por allá atrás. Se me pudo ir un borrón por allá atrás. Así que tenemos esta fe, que es la gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. En sus promesas. Nosotros necesitamos esta fe. No importa cuán íntegro haya sido Noé, no importa cuán obediente haya sido, no importa cuán escogido haya sido, él necesitaba la fe. La fe. Ahora, una pregunta importante que voy a hacer, y viene aquí ahora. La fe de Noé no comenzó con la construcción del arca, ¿verdad? La fe de Noé no empezó a ejercerla cuando dijo, voy a hacer el arca. La fe era algo que ella traía. Su estilo de vida anterior era causa de esa fe que tenía. Él creía. Él creía y punto. No comenzó en el arca. Desde antes ya, desde antes. La Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué cosa es la fe? ¿Qué dice ese versículo? Ahí lo está. ¿Qué dice? ¿Es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la pregunta, ¿el concepto de fe de Hebreos 1.1 se cumplió en Noé? Por ejemplo, Noé tenía la certeza de lo que se espera. Certeza, convicción, total convencimiento de que viene un diluvio. Viene. Nosotros hoy tenemos la meteorología. Y te dicen, oye, allá por las Antillas se está formando una tormenta y viene un huracán. Y esta es la ruta que va a traer. Y va a pasar por aquí, por Orlando, categoría 5. Todo el mundo se atoró aquí. Pongo otro ejemplo. Allá usted dijo, guau, y el constructor por acá dijo, qué bueno. El constructor, construir más. Bueno, el punto es, si usted cree en esa predicción de la meteorología, que no es otra cosa, eso no hay nada profético ahí, sencillamente es un análisis de los fenómenos meteorológicos, de la ciencia que Dios, como alguien bien dijo, los antiguos hoy dicen que la ciencia niega a Dios, pero los antiguos estudiaron la ciencia porque creían que había un Dios que había creado el mundo en perfección y que había que investigar esa perfección, porque sabían que lo que iban a encontrar cuando investigaran era perfección. Así que lo buscaron por eso. Pero en esa perfección nosotros sabemos que por causa de todas estas cosas que interactúan, los ciclones pasan y demás. A propósito, entre paréntesis, yo tengo un amigo que estudió geología marina, fondos marinos, todo eso. Él tuvo 2 carreras. Él estudió geodésica, cartografía primero y después estudió en la marina los fondos marinos y demás. Y él hizo su tesis sobre los huracanes y el impacto de los huracanes en los fondos marinos. Y para hacer eso también tuvo que estudiar el impacto de los huracanes en las montañas. En un momento determinado se fue para una montaña allá en Cuba y vivió allí una pila de tiempo esperando un ciclón que venía, porque venía un ciclón y para allá se iba él para ver eso allí, documentarlo en el mismo lugar. Era un estudioso, o es. Él ahora vive en Portugal, es profesor de una universidad allá. Y él, este amigo me decía, wow, es que mi mente cambió totalmente, porque
uno siempre dice, wow, los huracanes están malos, tan malos, tan malos. Y la gran verdad es que los huracanes a lo que le hacen daño es a las estructuras creadas por los hombres. Pero a la naturaleza creada por Dios es una maravilla. El ciclón es una necesidad de la naturaleza. Por ejemplo, en cuanto a fondos marinos, limpia el mar, limpia el fondos marinos, que se llenan de sedimentos, las costas. Él me decía, todos los lugares estos que están el coral, los corales viejos los parten, salen nuevos. Los árboles del bosque igual, tumba los viejos, se renuevan los bosques. Todo es una maravilla con un huracán, menos las cosas creadas por el hombre, ¿no? Que naturalmente. Pero el hombre se puede preparar para enfrentarlo. Pero a veces no entendemos por qué Dios hace las cosas, pero Dios las permite. Volviendo al punto, usted se entera que viene y usted se prepara y usted dice, oye, y yo veo poca gente que dude en ese informe meteorológico. Sin embargo, muchas veces pasa, o en ocasiones sucede que el ciclón es así, se desvía y se va por otro lado. Y entonces, usted que estaba todo preocupado, no pasó nada. Y otra persona que decía, por aquí no va a pasar. Si por Orlando no pasa, va a pasar por Orlando, por Miami no va a pasar. Los de Miami de pronto, pasó por aquí. ¡Ah! Me sorprendió porque no lo esperaba. Pero en el caso lo que estamos hablando es de que con 120 años anterior, Dios le está dando una información a un hombre y ese hombre decide creer. Miren, jóvenes que están aquí, todos los que estamos, hombres nuestros, creamos en la Biblia y creamos con fe. Y la fe no solamente es una obediencia estricta de voy a creer esto porque Dios lo mandó y tengo que obedecer, sino que tengo fe que Él lo está haciendo para bien. Que tengo fe en que Él no ha dejado de ser bueno. Y porque Dios es más malo, yo me lo imaginaba bueno, iba a mandar un diluvio. No, Dios sigue siendo bueno, aunque me parezca a mí que esto que va a pasar está mal. Pero porque yo tengo esta enfermedad, si yo creo que un hombre bueno, ¿quién ampara a mi familia ahora? ¿Quién cuida de los míos? Oye, solo Dios sabe. Y ahí está la fe, ahí está la fe. Porque el acontecimiento que tú no esperas, el negativo, el que tú no sabes, ahí opera la fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible. Vamos al versículo 6. El versículo 6 de Hebreos 11 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe Dios y que es galardonador de los que le buscan, o sea, que Él premia a los que le buscan, o sea, que el fin de todo va a ser para bien. Va a ser para bien. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Un hombre que quiere vivir en integridad, un hombre que quiere reflejar la gloria de Dios, un hombre que quiere mantener a su familia a salvo, tiene que creer en el Señor. Creer en el Señor. Creer en lo que Él está diciendo. Esto es lo que Él dice, yo lo voy a creer. Entonces ahí entra la fe para creer que todo esto que puede ser traumático, que puede ser malo, Dios tiene un plan, hermano. Miren, piensen, ¿no?, queriendo nosotros defender a Dios de esa gente que hicieron esa escena homosexual ahí en París. Dios se defiende solo. Dios puede descender fuego del cielo y destruir a esa gente, pero no lo hace. ¿Recuerdan cuando Juan y Santiago le pidieron eso al Señor? El Señor fue a entrar a una ciudad y la gente dijeron, aquí no puedes entrar. Señor, haz descender fuego del cielo y destruye esa ciudad. En Juan capítulo 7 creo que está eso. Y el Señor les dice, no, entiendan que yo no vine a jugar al mundo, sino a dar mi vida en rescate por él. Nosotros nos gusta mucho el versículo de Juan 3:16, pero deberíamos atender mucho al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice el 17? Porque el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Nosotros queremos que Dios juzgue ahora la maldad. No. Él ahora vino como cordero. Ya Él vendrá como un león. Ya Él vendrá a juzgar la maldad. Pero ahora, este es el tiempo en que Él sigue siendo el cordero de Dios. Que Él vino a salvar al mundo. Entonces, esa es la fe que nosotros tenemos que creer. Hay maldad a nuestro alrededor. En un momento Dios la juzgará. Pero este momento Dios no quiere venir y juzgarla al malo, sino que quiere que yo obre para rescatar al malo. Miren, hubo un hombre, un pastor evangélico, llamado Martin Niemöller.
Él fue un pastor durante el tiempo en que Hitler llegó al poder en Alemania. Él, junto a otros pastores, entre ellos Dietrich Bonhoeffer, fundaron lo que fueron las iglesias confesantes alemanas. Porque Hitler, como muchos totalitarios, él quiso, en lugar de destruir la iglesia, lo que hizo fue controlarla. Entonces creó como un monstruo, que era como una organización, como un consejo de iglesias, algo así, en que las iglesias tenían que pertenecer, y él puso de jefe de eso a uno que aparentemente era cristiano, pero que le servía a él. Y hubo iglesias que no aceptaron eso y protestaron. Martin Niemöller es el famoso escritor que escribió esa poesía que se llama Los Comunistas. No sé si ustedes alguna vez la oyeron, que dice algo así, porque traducido es diferente. Dice: cuando los nazis vinieron y se llevaron a los judíos, vecinos míos, yo no dije nada, porque yo no soy judío. Cuando vinieron y se llevaron a los sindicalistas, yo dije: yo no soy sindicalista, así que no dije nada. Cuando vinieron y se llevaron a los comunistas, yo me quedé callado, porque yo no soy comunista. Y así empieza a decir, y al final dice: cuando vinieron y me llevaron a mí, nadie dijo nada, tampoco. Me llevaron a mí, nadie dijo nada. Pero miren, hay una carta de Martin Niemöller que es tremenda. Él escribe, él fue llevado a un campo de concentración, igual que Bonhoeffer. Bonhoeffer murió ahorcado en un campo de concentración, un gran cristiano alemán. Pero Martin Niemöller escribió una carta y, parafraseando, él dijo esto: le ha costado mucho trabajo a Dios convencerme a mí de que Él no es enemigo de mis enemigos, ni siquiera es enemigo de sus propios enemigos, sino que por amor a esos enemigos envió a su Hijo a morir a una cruz. Voy a explicarme lo que él quiso decir, porque puede ser que dicho así no... le costó trabajo a Dios convencerme a mí. ¿Por qué? Porque él creía que Dios era enemigo de sus enemigos. O sea, yo tengo un enemigo y le digo a Dios: Señor, mira, esta persona que me hace daño, cáele arriba, destrúyelo. O hazle, ¿cómo tú permites esta persona que me hace daño? ¿Por qué tú no la destruyes? ¿O por qué tú no la neutralizas? Entonces dice: Dios me tuvo que mandar a mí un campo de concentración, me tuvo que pasar por una prueba dura para convencerme a mí, porque le costó trabajo a Dios convencerme de que Dios no es enemigo de mis enemigos, porque ni siquiera es enemigo de sus propios enemigos. Las personas Pablo era un enemigo de Dios. Pablo era un enemigo de Dios. ¿Dios era enemigo de Pablo? No, tranquilo, yo tengo un plan contigo. Yo tengo un proyecto. Dios no es enemigo de sus propios enemigos, en cuanto a hombres, ¿no? Sino que Dios mandó a su Hijo a morir por esas personas. Eso es dimensión de fe. Es dimensión de fe cuando usted cree que usted es el hombre que está puesto para eso. Para amar, para comprender, para proteger a su familia del malo, pero al mismo tiempo para creer que Cristo murió por el malo. Y que usted también está en este mundo creyendo eso. Porque cuando Noé construyó el arca, la Biblia dice algo tremendo. Dice que rogaba, el Espíritu de Cristo estaba en Noé, rogando a los de aquella generación que se salvaran. Pero ninguno creyó, ninguno se montó en el arca. Pero Noé tenía la fe. Entonces, Noé por fe construyó el arca en que su casa se salvase. Y la fe es la que cree que Dios está ahí y que al final Él premiará al que obedece lo que hace. Al que obedece lo que hace. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Ahora, voy a concluir, y esta conclusión es larga. Por eso, porque cada una de estas cosas las quiero unir. Y le llamo conclusión porque voy a unir ahora todo lo que hemos estado hablando. Bueno, la humanidad necesita hombres que reflejen la gloria de Dios, porque esos hombres pondrán a salvo a su familia y pondrán a salvo a su gente. Ahora, ¿qué distingue a esos hombres? Integridad, obediencia y fe. Eso son lo que vemos en Noé. Puede haber muchas más cosas, ¿verdad? Pero no olvidemos que sobre todas esas cosas está esta frase de la palabra de Dios: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La alta vida de Noé no era suficiente para ser justo en toda medida delante de Dios. No lo era, hermano. No lo era. También no era un pecador que necesitaba la gracia de Dios. Halló gracia delante de Dios. O sea, la Biblia dice en ese mismo libro de Hebreo, en el capítulo 11 que estábamos leyendo, que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Y ese capítulo 11 de Hebreos lo que nos está diciendo es que todos estos héroes de la fe que nosotros conocemos, Abraham, Moisés, al final todos obraron e hicieron las cosas por fe y por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba sobre todas las cosas. Noé buscaba de Dios y se esforzaba por vivir con integridad, en obediencia y con fe. Tenía temor de Dios y Dios le otorgó su gracia salvadora. Miren, que no se nos vaya a la vista nunca, que no importa cómo nos portemos, al final es Dios quien hace las cosas. O sea, la integridad, la obediencia y la fe no es la que salva a mi familia, es Dios. El arca no es quien salva a Noé, es Dios a través del arca. Dios es quien nos protege y quien nos salva, pero Dios quiere que nosotros vivamos de esta manera y seamos esas personas. Nosotros no controlamos a otras personas, ni controlamos a Dios, pero sí controlamos lo que nosotros decidimos hacer y lo que hacemos. Yo lo que puedo controlarme es yo. Y eso puede determinar un cambio en lo que suceda. Y Noé fue esa persona. Ciertamente ninguno de nosotros, por más compromiso que tenga, llenaremos toda la expectativa para ganarnos el favor de Dios. Pero Dios mira al que ama la justicia. Dios bendice al que ama la integridad. Dios extiende su favor al que se compromete en la obediencia y mira a él con fe. ¿Eso usted lo cree o no? Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Yo no puedo cumplir expectativas de Dios. Pero eso no me limita, porque yo sé que Dios ya se dio cuenta de eso. Si no, lo hubiera mandado a Cristo a morir en la cruz. La ley nos fue dada, dice la Biblia, como un ayo para llevarnos a Cristo, para que nos diéramos cuenta que no podemos cumplirla, que la expectativa de Dios sobre nosotros es imposible cumplirla. Nadie será salvo por las obras de la ley, pero si alguien pudiera cumplirla, pudiera ser salvo. Alguien dijo ciertamente, en este mundo Dios nos dio dos maneras de salvarnos, pero hay una sola en que vamos a poder hacerlo. Una manera de salvarse es cumplir la ley. Si alguien pudiera cumplir la ley de Dios, se salva. Pero lo que pasa es que Dios sabe que ninguno puede cumplir la ley de Dios. Entonces, ¿por qué nos la dio? Para eso, para que supiéramos que no podíamos. Para que supiéramos que no podíamos. Y que necesitábamos que Él interviniera. Porque si Él hubiera intervenido con Cristo, alguien podría decir por ahí, pero ¿para qué quiero a Cristo si yo puedo vivir así? No, no podemos vivir eso. No podemos vivir eso. Así que necesitamos que Él sea quien intervenga. Entonces, cuando hablamos de Noé, hablamos de este tipo de personas, que está comprometido con Dios, sabe que no puede llegar a esa expectativa, pero está comprometido con Dios. Y Dios ve la integridad y lo bendice. Ve su compromiso, extiende el favor al hombre que está comprometido en obedecer y en mirar a Él. Y eso va a ser así. Usted dice, yo voy a hacerlo. Alguien escribió un día, cada vez que alguien sube al Himalaya, apunta al Himalaya, un héroe, este subió, tiene una foto de arriba, y ese es un héroe por subir el monte más alto del mundo. Pero la realidad es que los verdaderos héroes es el tipo que está tirando la foto, que es el guía tibetano que sube 10, 15 veces en el año. Ese que se tiró la foto es el millonario que pagó su viaje y sube de arriba y dice, llegué, soy un héroe, subí. Pero hay un guía ahí que ya ha subido 50 y 100 veces ese monte. Se lo conoce completo y es el que te salva la vida al inexperto ese. Ese inexperto no fue el solo y subió de arriba, no. Él fue con el guía que le dijo, por aquí no coja, este es el camino por el que hay que coger, ahora hay que quedarse. Pero quiero subir, no, ahora no, porque está la tormenta. Ese tipo es el bárbaro. Ese es el bárbaro, de verdad. Pero ¿qué pasa? Que a veces el mundo nos presenta a otros tipos de héroes. Pues nosotros somos como esos que... Ahora, ¿por qué dije esto? De todos modos, el guía, ¿a quién va a guiar? Al que quiere lograrlo, al que quiere subir. Y lo va a ayudar a subir. Y no se quiere coger la gloria. Te tira la foto para que tú aparezcas ahí. Y nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos el compromiso de llegar a la meta, de llegar a la cúspide. Y nuestro guía es Jesús. Si nos ve comprometidos, Él nos va a ayudar a llegar. Y cuando lleguemos nos va a aplaudir. Aunque la gloria real es la de Él. Sin Él no hubiera podido subir. Sin Él no hubiéramos llegado.
pero él nos va a tirar la foto y nos va a decir, celébralo. Te va a aplaudir, te va a ayudar, te va a felicitar por llegar. Yo no, está llegando siempre. Nosotros, si tenemos el compromiso, Dios nos va a llevar, Dios nos va a guiar. Una pregunta importante. El buen carácter, pásamelo ahí. El buen estilo de vida y el carácter íntegro de Noé influyó poco o mucho en su generación. Es que me soltaron. No sé por qué me salen las dos juntas, porque yo tengo que sale uno y después el otro. No sé si ahí me salió mal ese PowerPoint. El buen estilo de vida y el carácter íntegro de Noé. La pregunta, ¿influyó a su generación, a la gente que lo veía vivir? ¿Influyó en ellos? ¿Sí o no? Yo no influyó nada. Si se hubiera influido, hubieran montado en el arca, ¿verdad? Hubieran montado bastante gente. O sea, la maldad de las personas era tan grande que el hombre íntegro, honesto, perfecto, verdadero, no era bien visto en esa generación. ¿No les parece esa la generación presente? La generación presente es así. ¿Sabe? Yo recuerdo una persona un día decir, un anciano de la iglesia, yo viví la generación en que cuando un cristiano estaba en un centro de trabajo, todo el mundo estaba contento de que estuviera ahí. Porque decían, oye, esta persona íntegra, esta persona... Dice, pero yo viví después el tiempo en que nadie quería que el cristiano estuviera ahí. Porque ellos hacían cosas malas que el cristiano no hacía. Y como no hacía, se sentían a la vista de esa persona culpables y querían desprenderse de él. Además, no les convenía que estuviera allí. Tengo un amigo que trabajaba en un centro de trabajo de esto, del gobierno en Cuba, donde la gente roba mucho, pero él no robaba. Él no robaba. ¿Y saben qué era? Un estorbo. Porque como todos los demás robaban y él no robaba, él era un estorbo. Pero había un problema. Venían unos inspectores del gobierno a inspeccionar el lugar. ¿Y cómo resolver el asunto? Pues allá se hace de esa manera. Se le paga al inspector. Se soborna al inspector. Así que cuando el inspector viene, ellos le tienen ya reservado un dinero, se lo dan, el inspector se lo echa en el bolsillo. Él hace como que inspeccionó, no encontró ningún desfalco, no encontró ningún problema, no encontró, todo es una mentira ahí, todo el mundo se miente uno al otro ahí. Pero el problema es que para pagarle al inspector, ¿cuántos somos? 10. Hay que darle 1.000, 100 por cada uno. Pero el cristiano decía, no, pues yo no voy a pagar nada porque yo no me he robado nada. Y él me dijo, mi pastor, tengo un problema. Porque ellos me dicen, pero tú estás aquí también, tú algo te has llevado. Porque nadie cree que no, que tienes que dar también. No, yo no voy a dar ningún dinero para sobornar. Primero, no he robado y segundo, no voy a sobornar al... Entonces, por un lado, estorbo porque no robo y por otro estorbo porque no soborno. Y miren ahora cómo se levanta una generación que dice, esto que ustedes han creído toda la vida que es malo, no es malo, está bien. Y los que piensen que no está bien son malos. Entonces empiezan a ponernos apodos, ¿no? Fascistas. Los cristianos son fascistas. Les encanta ahora esto de los fascistas a la gente. Tienen estos conceptos del patriarcado. ¿No han oído eso? Usted tiene ese concepto retrógrado, usted es malo en esta generación. Y de pronto usted no tiene el favor de Dios. ¿Por qué pongo esto? Porque quiero aclarar que vivir conforme a la verdad de Dios en los tiempos en que la generación nuestra se vuelve malvada no es ganar el favor de la gente. Hubo un tiempo que sí. Y ojalá vuelva el tiempo que también vuelva a ser. Que vivir íntegramente era bien visto por otros. Decía, oye, usted persona es ejemplo de bondad, de amor. A lo mejor alguien incluso por dentro puede creer algo, eso de ti, pero no lo va a expresar públicamente porque puede ser condenado. Puede ser condenado. En mi país tuve esta experiencia en el año 2019. Fueron a hacer una constitución nueva que legalizaba la ideología de género. Todo esto que usted ha oído de la homosexualidad y del cambio, un hombre que se cree mujer, pues hay que aceptarlo como mujer y punto, porque él se siente mujer y todo eso. Y entonces un grupo grande de la población estaba en contra, pero yo era pastor de una iglesia, así que yo cuando hablé con la iglesia tuve que hacer estudios bíblicos sobre el tema y decir por qué, y usted no puede votar a favor de estas cosas, porque usted ahora mismo hay elecciones en este país, usted vota porque le da la gana, pero piensa en algo.
Piensa en la palabra de Dios siempre. Y si hay una ley, ahora mismo hay una ley ahí por el aborto. Usted sabe que usted es cristiano, usted no puede votar a favor de eso. Entonces yo dije eso. Mi hijo estaba estudiando en una escuela donde había pasado mi hijo mayor, mi hijo menor. Mi hijo mayor pasó por esa escuela y tuvo un maestro que hizo mucha amistad con nosotros, porque siempre fuimos buenos padres. Éramos de los padres que íbamos a las reuniones con los hijos, que ayudábamos en la escuela, que había que pintar el aula y la pintábamos. Éramos parte del grupito de 3 o 4 padres que siempre hacían cosas buenas por la... yo vivía cerca y tenía una impresora, la directora de la escuela, yo le imprimí en mi casa sus documentos. Los llevábamos bien, porque ellos no tenían ese recurso en la escuela. Y bueno, el punto es que el maestro, allí alguien dijo, el pastor habló en contra, porque a mí me empezaron a acusar y a perseguir por todo eso, en contra de la Constitución. Y el hombre vino a mi casa y me dijo, pastor, yo vengo aquí porque yo tengo un altísimo concepto de usted. Yo creo que usted es una persona especial, honesta, buena. Y allá en una reunión dijeron que usted había enseñado a la iglesia que votara en contra de la Constitución. Y yo dije, no, eso no puede ser verdad. Eso no puede ser verdad porque yo conozco a ese pastor y ese hombre es un hombre bueno. Y ese hombre es un hombre honesto. Y yo le dije, pues mira que sí, dije que... Para su mente, decir que yo estaba en contra de ese tipo de conducta era algo malo. Un profesor, una persona instruida, llegó a creer que solo será bueno si se estaba a favor de esa tendencia a aceptar la homosexualidad, a aceptar la ideología de género como algo normal dentro del país. Y que si alguien estaba en contra es porque era malo. Así que él dijo, entonces el pastor no fue porque el pastor no es un hombre bueno, no se opondría a eso. Y tuve yo que estar un rato explicándole a ese hombre los conceptos de lo bueno y lo malo allí, porque así es la generación presente. Llega a creer tanto que lo malo es bueno, que si hay alguien que no lo aceptan, lo rechazan, lo juzgan y lo van a tratar de eliminar. Y eso, apréndalo. Usted va a proteger a su familia, pero no va a poder quedar bien posiblemente, porque para quedar bien con Dios a veces hay que quedar mal con el mundo. No se puede servir a los dos señores. No se puede estar bien con Dios y con el mundo muchas veces. Así que Noé no pudo, de alguna manera, su carácter influir mucho en la generación, pero influyó totalmente en Dios. En Dios sí, influyó en el destino de la humanidad y puso a salvo a su familia. Así que, si en algún momento la cuestión de ser el hombre de Dios es agradar a Dios o agradar al mundo, ¿a quién vamos a agradar? A Dios. A Dios. A Dios, no al mundo. Entonces, cuidado con el que, sí, pero mira, y yo tengo también, tú no me ves a mí, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué distingue a los hombres para que reflejen la gloria de Dios? Los que reflejan la gloria de Dios tienen integridad, obediencia y fe. Así puede usted poner a salvo a su familia. Déjeme leerle esto último. Dios te necesita para el cambio. Dios te necesita para el cambio. No tienes que ser un héroe de las multitudes, hermano. Solo vive reflejando la gloria. Sé una luz en la oscuridad. Sé un rayo de esperanza. Sé conforme a su corazón. Tú puedes ser ese hombre. Tú puedes ser ese hombre. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Hay una realidad. Dios está observando tu vida. Dios está observando tu vida. Y no solamente la está observando como para velarte a ver qué malo vas a hacer y cómo te vas a juzgar. No, Dios está observando tu vida para saber si tu corazón es un corazón para Él. Como te dije ahorita, tal vez no sea perfecto en todo, pero si Dios ve en tu corazón, un corazón que busca de Dios. Recuerde que la Biblia habla de 2 hombres conforme al corazón de Dios, Samuel y David. Y los 2 cometieron errores. Pero eran con un corazón que buscaba a Dios. Un corazón dispuesto para Dios. Dios está observando tu vida, mi vida la está observando. Y Él sabe si tú eres ese hombre. Y eso hará una diferencia.
Él va a poner a salvo tu vida, la de tu familia, no importa en qué lugar. No importa en qué lugar. Y déjeme decirle algo, este no es el peor momento de la historia de la humanidad. Ya los hubo peores. Ya los hubo peores y la gente se libró. Este no es el peor contexto. En el mundo hoy los hay peores que este. Peores que este. Todavía usted tiene aquí leyes que lo protegen. Hay gente sin ley en muchos lugares. Sin ley, sin nada a tu favor, con total indefección. Yo viví una época de indefección. No podía defenderme. De todo lo que quisieran hacer, me podían hacer. Porque no tenía ninguna ley que me protegiera. O había leyes, pero no había un abogado que quisiera echarle al frente con esa ley y luchar conmigo. No, indefenso totalmente. Hay muchos lugares así en el mundo. Hay cristianos ahora mismo que están siendo asesinados por ser cristianos. Que están siendo pastores que están siendo perseguidos, encarcelados. Hay mucha gente hoy presa por ser cristianos. Muchos padres separados de los hijos. Muchas madres que sus hijos, esposos han sido asesinados por ser cristianos. O sea que este no es el peor contexto. Ni es el peor momento, ni es el peor contexto. Hay lugares peores. Pero en cualquiera de esos lugares, Dios espera que usted sea el hombre que Él creó para el momento que Él tiene. Y está observándote. Y si ve que tú eres ese hombre, no importa cuánto Él destruye alrededor, Él siempre va a venir y decirte, oye, construye tu arca que a ti te salvo. Que Dios nos ayude. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer al final de este tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran decir? Podemos terminar orando, ¿verdad? Voy a orar yo y después le daré lugar a Walter. Señor, gracias. Ayúdanos, Padre, a ser ese tipo de hombres que tú esperas que seamos. Guíanos en esa verdad. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús, por quien nosotros llegamos a ser hijos tuyos, en quien tenemos fe, salvación y vida eterna, por quien recibimos tu gracia. Y en el nombre de Él, oh Dios, nosotros queremos ser las personas que tú quieres que queremos ser a su imagen, queremos ser las personas que tú quieres que seamos. Queremos que cuando tú observes nuestro corazón, lo veas limpio, íntegro, obediente, lleno de fe. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Él. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.